Buenas noches, sean bienvenidos a esta sesión ordinaria de nuestra agrupación mexicana para el estudio de la hematología correspondiente al mes de octubre. A nombre de la doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, nuestra presidenta, un servidor Pedro Zárate, secretario, reitero la bienvenida. Por causas de índole laboral, la doctora no nos podrá acompañar al inicio, pero se integrará cuanto tenga una oportunidad al finalizar la reunión. El tema de esta reunión es citogenética y trasplante de médula ósea en México. Como primer punto, les quiero recordar que ya se acerca nuestro próximo Congreso Nacional, que se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre en Boca del Río, Veracruz, en donde si no se han inscrito, pueden hacerlo ya, porque va a ser un congreso, la verdad, importantísimo, con un gran contenido académico, y los esperamos en esas fechas. También les quiero recordar que sigue vigente la participación en la encuesta de distrés moral y síndrome de desgaste burnout en hematología. Y en relación al Congreso, si participan en estos días, podrán obtener un descuento para el registro e inscripción a nuestro Congreso Nacional. Es muy importante que nos apoyen con su participación, sobre todo si son hematólogos que atienden niños o hematólogos de adultos. También les recuerdo nuestra próxima sesión después del Congreso será el 13 de noviembre con el tema inmunoterapia en leucemia linfoblástica aguda, en donde se tocará la parte pediátrica con nuestra presidenta, doctora Ángeles del Campo, y tendremos también en la parte de inmunoterapia en adultos para el LA al doctor Nicholas Short del MD Anderson de Houston, Texas. Y bueno, voy a presentar al primero de nuestros dos expertos en el tema de hoy. Es la doctora Nidia Karina Moncada Saucedo. Ella es ingeniero biotecnóloga por la Universidad de Durango y ha obtenido su título de maestra y doctora en ciencias con orientación a biología molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León. La doctora Moncada actualmente es la coordinadora del Laboratorio de Medicina Molecular e Histocompatibilidad y la directora de histocompatibilidad ante la Federación Europea de Inmunogenética. Ella ha dirigido todo el proceso arduo y laborioso de lograr la acreditación ante esta entidad, la EFI. Es una acreditación muy importante, ya que avala la competencia técnica y por ende la confiabilidad de los resultados de todos los procesos de histocompatibilidad. La doctora actualmente es adscrita al Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Nuevo León. Es investigador nacional nivel 1 con diversas publicaciones, capítulo de libro, y sus líneas de investigación son HLA, inmunogenética y terapia celular higiénica. Nuestro segundo experto que va a participar el día de hoy, ampliamente conocido por todos, ya que actualmente es nuestro vocal de las actividades académicas y científicas de la agrupación. Es el doctor Andrés Gómez de León. Él es hematólogo por la Universidad de Nuevo León. Ha tenido en su trayectoria una gran experiencia en leucemias agudas y en trasplante de médula ósea. Es médico adscrito y profesor asociado del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Nuevo León. También trabaja en la Clínica Gómez Almaguer de la ciudad de Monterrey. Es investigador nacional nivel 1 y también tiene gran cantidad de publicaciones, eh, también participaciones tanto en ponencias y carteles en múltiples congresos internacionales y nacionales de hematología y trasplante.
y es también muy activo miembro de la Sociedad Mexicana de Trasplante y Terapia Celular y de la Asociación Americana de Trasplante y Terapia Celular, quien nos hablará de los avances y retos del trasplante de médula ósea en México. No olviden descartar su constancia al final de la sesión de preguntas y respuestas, al final de esta reunión. Y también les invitamos a que con este código QR entren a la encuesta de calidad. Nos interesa mucho su opinión para mejorar todos estos eventos, sesiones y demás actividades académicas que realiza la agrupación. Muchas gracias y comenzamos con la sesión. Bueno, el día de hoy les voy a compartir una charla acerca de los elementos básicos que considero que el hematólogo debe de incluir en su práctica acerca del HLA. Esto con el fin de aterrizar un poquito toda esta parte un poco técnica y de fundamentos para la comprensión de ella en el trasplante. Agradezco primero que nada pues la invitación y pues un poquito de comercial. Les platico que pues yo estoy ahorita en el servicio de hematología coordinando el laboratorio de medicina molecular y histocompatibilidad, el cual está pues regido por el jefe del laboratorio, que es el doctor David Gómez, y el jefe del servicio, perdón, y como jefe del laboratorio la química Rosario Salazar. Nuestro laboratorio es el único en México que cuenta con una acreditación internacional, que es por parte de EFI en temas de histocompatibilidad, la cual coadyuva también al mantenimiento de la acreditación de FACT para la terapia celular en el trasplante, y también por una nacional que es la de la EMA. Y pues bueno, entrando en tema, voy a activar aquí el puntero. Listo, entonces un poquito de fundamentos de qué es el HLA. Bueno, el HLA es un conjunto de genes los cuales están dentro de un complejo que es el complejo principal de histocompatibilidad. Este complejo se divide en tres clases, identificándose pues en el área de trasplante, clase 1 y clase 2 como las principales, donde en clase 1 tenemos los locus A, B y C, y en clase 2 de R, de Q y de P. ¿Cómo está constituida esta molécula? Pues en clase 1 tenemos que hay tres subunidades alfas y una subunidad beta, y en clase 2 tenemos dos subunidades alfas y dos subunidades beta. Lo que realmente a nosotros nos importa en el área de trasplante es justamente esta parte de aquí, ¿no? Que es una parte que ya veremos más adelante, que sirve para presentar los péptidos antigénicos. Este complejo se encuentra dentro del cromosoma 6 en el brazo corto, en el 6P21. Y pues bueno, como ustedes sabrán, ¿cuál es esta función, este rol del HLA? Pues básicamente es ayudarnos a distinguir lo propio de lo ajeno y cómo es que lo hace. El HLA se procesa en péptidos antigénicos por dos vías, que puede ser la vía endógena y la vía exógena, en donde, por ejemplo, clase 1, que lo expresan todas las células nucleadas del cuerpo. En clase 1 tenemos, que voy a poner esto un poquito más abajo. Listo, en clase 1 tenemos que se procesan, entra un péptido, por ejemplo, un péptido de un virus, de un tumor, etcétera, y estos deben ser degradados por las células en moléculas más pequeñas, que se llaman péptidos, y los cuales son ensamblados, digamos, a las moléculas del HLA que se sintetizan en el retículo endoplásmico. Se cargan aquí los péptidos en esta región, en el sitio de unión al péptido. Este péptido viaja en el citoplasma y se expone a la célula para que ésta pueda ser reconocido. Este péptido es identificado por las células T citotóxicas en el caso de clase 1, que son CD8 positivas, y en clase 2 es una otra vía diferente, es una vía exógena, en donde se procesan igual, entran los péptidos por vesículas y demás, y son procesados, ensamblados igual en el retículo endoplásmico y expuestos, viajan al citoplasma y se exponen a la célula a que éstas sean expuestos allí a las células TSD4 positivas, ¿no? Eso es básicamente la función del HLA. Ahora veamos, puedo cambiarle aquí, listo.
A veces es un poquito complejo el ver la parte de la nomenclatura del HLA, pero voy a intentar explicarla de una manera muy básica para que se pueda comprender y se pueda rescatar la importancia clínica de esta nomenclatura. Bueno, sabemos que el HLA, la nomenclatura es esta, se compone por un prefijo que es el HLA, que sigue del gen que se está hablando, por ejemplo, el HLA. Después sigue un separador que ustedes llegan a ver a veces en los reportes de la tipificación, y ese separador denota que esta tipificación viene con bases moleculares, ¿no? Que no es serología, que estamos hablando de bases moleculares. Entonces, después, seguido de esto, hay 4 campos diferentes. ¿Y a qué se refieren estos campos? Pues bueno, nosotros si tuviéramos la información de todo el gen del HLA, podríamos llenar, digamos, todos estos campos. ¿A qué nos referimos con toda la información? Es dentro de nuestro genoma tenemos diferentes regiones codificantes que se llaman exones, que serían estos de aquí, y regiones no codificantes que se conocen como intrones. Si yo tuviera toda la información del gen, por ejemplo, del locus A, yo podría conocer o llenar todos estos campos. Sin embargo, si yo solamente tuviera los exones, todos los exones y quito los intrones, que me quedaría algo así. Entonces yo podría conocer solamente los 3 campos. ¿Y qué pasa cuando solamente tengo 2 campos? Esto es porque solamente estoy identificando el exón 2 y 3 en clase 1 y el exón 2 en clase 2. ¿Esto qué significa? Pues que esto realmente, este sitio que ustedes ven acá, o acá como está la molécula del HLA, ese es el sitio de unión al péptido, y eso es lo que en el área de trasplante pues es importante saber porque nos habla de la molécula o el péptido que se está sintetizando y el cual pues va a estar involucrado en toda esta respuesta inmune, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros le llamamos HLA de alta cuando conocemos o podemos llenar estos 2 campos que sabemos exactamente qué proteína se está expresando en esta región, y eso es lo relevante en el área de trasplante. ¿Qué pasa si solamente tengo un campo? Es porque no puedo yo solo puedo asegurar como el primer nivel antigénico del HLA. Sin embargo, pues hay una posibilidad pues de muchos alelos de saber exactamente qué proteína se está expresando aquí, ¿no? Siguiendo. Por ahí les ha de resultar también común el hecho de las llamadas ambigüedades, ¿no? ¿A qué nos referimos nosotros con una ambigüedad? Básicamente, y en términos como muy coloquiales, se refiere a cuando una secuencia del HLA es tan parecida entre ellas que pues a veces los softwares o dependiendo de la sensibilidad de los métodos, pues no se distingue si puede ser una o puede ser otra. ¿Cómo representamos las ambigüedades? Se representan con una diagonal. ¿Y cómo es que se ven estas ambigüedades? Dejen paso, es que no puedo estar cambiando entre el puntero y para ocultar esta parte. Listo. Entonces, esto siempre les digo yo que no se asusten, que lo voy a explicar, pero básicamente es que nosotros tenemos aquí la secuencia, ¿no? Estábamos viendo cuál es la diferencia entre el HLA-A 0281 y el HLA-0224, que los representamos como una ambigüedad, ¿no? Si se fijan, en la línea de arriba es la secuencia con la que estamos comparando y la línea de abajo es la segunda secuencia que queremos ver qué tan parecida es. Entonces, si vemos cuando hay estas rayitas, pues es que todo está igual, ¿no? Entonces, si se observan en este cuadro rojo, podemos ver aquí una diferencia donde hay una T. ¿Qué significa esa T? Pues que en esa posición difieren solamente estas 2 secuencias, ¿no? Del HLA A0281 y el 0224. ¿Qué pasa con esto? Esto de aquí lo podemos ver. Listo, acá. Em, más de cerca, aquí se cambia una G por una T y es la única diferencia entre estos 2 alelos. Entonces, es ahí cuando decimos que hay una ambigüedad y ustedes en los reportes lo ven como un slash, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con resoluciones?
Se habla de resoluciones al grado que nosotros podemos conocer de la proteína que se está expresando, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el advenimiento de las técnicas moleculares, pues empiezan a agregar esos asteriscos en los reportes o en la nomenclatura. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, una resolución a nivel de serología, que era la tipificación que se hacía antes con sueros reactivos. Y después, ya cuando viene toda esta parte molecular, pues empezamos a tener, por ejemplo, las llamadas baja resolución, mediana resolución y alta resolución. ¿A qué nos referimos con esto? Pues lo que les explicaba, ¿no? En cuanto a la nomenclatura, a la baja resolución es porque tenemos pues un amplio número de antígenos, de alelos que podrían estar presentes, pero solamente podemos asegurar nosotros el primer campo del HLA. Cuando hablamos de una mediana resolución, que ustedes lo ubican más como por el tema del Luminex o la plataforma de Luminex, es cuando podemos nosotros distinguir o asegurar el primer campo. Sin embargo, hay una serie de ambigüedades que podrían estar resultando pues por la misma sensibilidad de la técnica, ¿no? Hasta ahí nos da. Entonces, ustedes pueden ver en los reportes de Luminex algo así, ¿no? Podemos tener el HLA 23 y unos códigos que pueden ser tanto 01, 03, 04, etcétera. Y eso se conoce como mediana resolución, a lo cual generalmente se reporta en baja por todo este tema de las ambigüedades. Y en la alta resolución, que como les comentaba, es llenar los dos campos donde sabemos exactamente la proteína que se está expresando. Y por último, cuando conocemos todos los campos del HLA, nos referimos a que hay una resolución alélica, ¿no? Sabemos exactamente toda la secuencia del gen. Ahora, hay otra cosa muy importante que considero que los hematólogos deben de saber en temas del HLA y son los grupos G y los grupos P. ¿Por qué son importantes? Nuestro código genético se dice que es degenerado. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros podemos tener diferentes secuencias o diferentes letras, digamos, dentro de este código que al final nos van a traducir a una misma aminoácido, ¿no? Y esto va a formar al final una misma proteína a pesar de que la secuencia pueda ser diferente. Entonces tenemos los grupos G, que quiere decir que podemos conocer nosotros o que sería la misma proteína la que se está expresando en este sitio de unión al péptido, conociendo nosotros los tres primeros campos, a pesar de que la secuencia sea diferente, es la misma proteína que se está expresando. O por otra parte, los grupos P, que también igual denotan que nosotros podemos asegurar estos dos primeros campos y que a pesar de las diferencias en esas secuencias, la proteína sigue siendo la misma. ¿A qué nos referimos con esta parte o de una manera un poco ya más aterrizada a un caso clínico? Por ejemplo, tenemos aquí un paciente con su donador que se estaba buscando para un trasplante haploidéntico en donde se manda a secuenciar al paciente por la técnica de Sanger y al papá se hizo, por ejemplo, con técnica de NGS. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les preguntara, pues si ustedes procederían al trasplante teniendo esa tipificación, ya sabemos que sería un haplo o va para un haplo. Entonces, si se fijan, aquí están marcadas en negritas aquellos alelos en los que sí coinciden. Pero vaya aquí la sorpresa, que resulta que para DR beta 1, pues no nos coincide, porque tenemos aquí un 0402, un 04287 y un 0803 con un 1101. Entonces, de primera instancia, pues ustedes hubieran visto esto y dirían, pues no está coincidiendo o el papá no es el papá, porque siempre les decimos nosotros que caras vemos y HLAs no sabemos. Entonces, pudiera ser que aquí, pues no, realmente no fuera, ¿no? Pero, ¿qué pasa conociendo nosotros la utilidad de estos grupos P, ¿no? Que al final queremos saber la proteína que se está expresando en este sitio unional péptido. Hay unas tablas, hay información en la plataforma de IMGT donde podemos ver, por ejemplo, si nosotros ubicamos el DR beta 1 0402, el grupo P, podemos ver en diagonales todas las posibles alelos incluidos dentro de este mismo grupo P, que a pesar de que las secuencias son diferentes, traducen a una misma proteína. Entonces, si ustedes observan dentro de los alelos que contienen al grupo P, aquí tenemos al alelo DR beta 1 04287, que es este de aquí, el del papá. Entonces, al final yo puedo reportar ambos como 0402P, tanto para el hijo como para el papá.
Y ahí ya cambia pues la situación del trasplante, porque al final pues dicen, bueno, se está expresando la misma proteína, podemos proceder al trasplante sin ningún inconveniente, ¿no? Y aquí sería ya como la corrección del reporte, en donde podrían pues trasplantar sin ningún problema. Ahora, ¿cómo es que se heredan los HLAs? Se dice que se heredan en bloque, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, para cada gen tenemos dos posibilidades de alelos, uno que viene del papá y uno que viene de la mamá, y se van segregando en bloques. Es decir, por ejemplo, si en el A nos tocó el uno y en el 2 en el B con el alelo 3 y en el C el alelo 4 del papá, que sí lo tuviera, siempre se van a estar segregando así. Es muy fácil pues, conocer los haplotipos cuando tenemos toda la información genética del papá y de la mamá, pero generalmente no los tenemos y hay que resolver los haplotipos pues sabiendo estas combinaciones y cómo es que se van segregando. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, podemos estar viendo cómo es que el haplotipo 1, el color naranja, pues de la mamá, se puede ir con el haplotipo morado del papá y todas las posibles combinaciones, de tal forma que, por ejemplo, si yo tuviera aquí un paciente que tiene el haplotipo naranja con el haplotipo morado, pues, ¿cuál sería la posibilidad de encontrar uno idéntico a este, ¿no? Cada uno representa aquí el 25% de estas combinaciones. Entonces podríamos decir que pues hay aquí un 25% de probabilidad de encontrar el match completo cuando es entre hermanos. Y si habláramos, por ejemplo, también de la posibilidad de que no fuera ningún, bueno, eso es en el haplo, que sería un 50%, es decir, ¿cuál de todas estas combinaciones tiene al menos un naranja o un morado? Entonces se vuelve ya el 50%. Y por otra parte, cuando se trata de, por ejemplo, cuál es la posibilidad de encontrar dentro de estos mismos perdón, ayer el match del azul, perdón, con el café, hay una posibilidad de un 25% de no encontrar ningún match dentro de los hermanos. Entonces, cuando nosotros no tenemos la información de todos estos genotipos, tanto del papá como de la mamá, y no solamente tenemos a veces lo de los hermanos y a veces solamente tenemos uno y nosotros no podemos asegurar todos los genotipos, ustedes ven en los reportes este tipo pues, de línea, ¿no? Por ejemplo, a veces el médico me pregunta, doctora, ¿qué pasó en este reporte? Porque le pusieron un guión, entonces yo no sé si no salió el HLA o no le salió la técnica o qué es lo que pasó. Y no, simplemente es que las guías nos marcan, por ejemplo, EFI, nos marca que si yo no conozco todo el genotipo, si yo no sé el alelo que viene del papá, yo no sé los alelos que vienen de la mamá y yo no puedo armar no tengo la información de los genotipos completos, yo no puedo asegurar que uno sea homocigoto para este alelo porque puede haber alguna, no sé, alguna pérdida de información por la técnica y demás. Entonces, cuando eso sucede, que no tengo la información completa de los haplotipos, yo tengo que reportar cuando hay posibles homocigotos con un guión. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan actualmente o las más utilizadas para evaluar la tipificación del HLA? Pues son, por ejemplo, la técnica de PCR-SSO, que ustedes generalmente la conocen como Luminex. Sin embargo, Luminex no es una técnica propiamente, sino que es una plataforma, ¿no? Es un equipo, una plataforma, pero en sí la técnica es PCR-SSO, que es secuencia específica de oligonucleótidos. Así bien básico y sin afán de entrar en cosas muy técnicas, solamente para dar lo general. Esta es una técnica que consiste en sondas, que son unas secuencias que están cargadas en unas perlitas, y estas perlitas se incuban con el DNA. Entonces, de tal forma que si hacen match, digamos, se van a hibridar y después por fluorescencia vamos a poderlas detectar por medio de este equipo
que yo les digo que es como un citómetro, pero en vez de leer células, lo que lee son perlas. Y este equipo tiene dos láseres, un láser que es rojo y un láser que es verde. El láser rojo me identifica de qué HLA se está hablando o de qué perla es la que se está aquí identificando, y el láser verde identifica la fluorescencia que hay dentro de esta perla. ¿Cómo ustedes ven los reportes hacia crudos, digamos, del software? Es así, ¿no? O sea, ven ustedes aquí muchas ambigüedades que, como les decía, se denotan por estas diagonales. Sin embargo, algo importante que hay que resaltar acá es que muchas veces ustedes dicen, ah, pues claro, es por ejemplo, aquí el HLA es el 1101 porque es el primero que me sale y es el primero que me reportaron y demás. Sin embargo, esto no siempre es así. Lo que pasa aquí es que el equipo te acomoda los alelos en orden ascendente. Entonces, por ejemplo, ustedes ven el 1101, el 1105, 1107 y así, ¿no? Entonces, muchas veces ya cuando utilizas técnicas un poquito más sensibles como secuenciación por Sanger o NGS, pues resulta que no era el 1101, sino que era el 1112, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí hay que tener cuidado porque nos ha llegado a pasar que a veces se trasplantan como un posible idéntico, teniendo en cuenta esta información en baja resolución o en mediana resolución, y resulta que cuando les mandan a hacer la alta resolución, pues no eran idénticos. Entonces ya ahí cambia pues los esquemas, ¿no? Para el trasplante y demás. O que incluso ni siquiera eran, ni haplos eran, o sea, se ha llegado a pasar con familia, pues, que al final no son familia, y pues ya uno se entera de eso ya en el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la técnica de Sanger? También muy a grosso modo, es una secuencia en donde nosotros vamos incorporando a las regiones estas de los genes, se van incorporando moléculas fluorescentes que al final son detectadas por un equipo, por un láser, y pues se van viendo estas gráficas en donde nosotros podemos identificar cuál molécula se estuvo incorporando, ¿no? En esa secuencia. ¿Y cómo es que ustedes lo ven en los reportes? Si se fijan así en crudo, nosotros vemos así esto en verde, pero si se fijan también de que este es ambiguo con este alelo de acá, o este es ambiguo con este otro alelo de acá, ¿no? Entonces tenemos en Sanger muchas ambigüedades que también, pues muchas veces las acomodan por frecuencia, dependiendo de la población con la que tú estás filtrando el reporte, y pues también nos hemos llegado a llevar ahí algunas sorpresas cuando comparamos con NGS, y que te resuelven pues mucho mejor las ambigüedades. Esto también es importante que ustedes sepan que esta técnica, por ejemplo, pues tarda entre 22 a 24 horas. Son pocos los pacientes que se pueden meter si tú quieres tipificar a los dosis generales de A, B, C, D, R. Metes como 4 pacientes y es todo lo que puedes hacer dentro de ese lapso, ¿no? Entonces, porque muchas veces es, doctora, ya quiero el HLA para mañana o para ahorita en la tarde y por alta. Entonces, pues les digo, no, espérense porque no es tan fácil hacerlo así. Y por otra parte, la secuenciación por NGS, que difiere un poquito pues con la de Sanger, se dice que es una secuenciación en paralelo donde nosotros ponemos diferentes adaptadores que identifican al paciente y que identifican después una región en un chip de secuenciación, se unen aquí, se sintetizan igual incorporándose moléculas fluorescentes, y al final pues todo esto se compara con una base de datos pública general para saber de qué alelos está hablando, ¿no? Y pues la ventaja de esta es que ustedes aquí es un reporte así tal cual directo del sistema, en donde si se fijan las ambigüedades disminuyen por la sensibilidad que tiene la técnica, entonces es mucho más fácil resolverlo. Tenemos cubiertos pues todos los exones y los intrones de los genes, entonces nos permite incluso tener la resolución alélica y por ende pues corroborar mejor la información de alta, es decir, estos dos campos que nos denotan la expresión de la proteína. Y pues aquí podemos incluso meter hasta 96 pacientes en una sola corrida, y pues tarda un lapso entre 72 y 96 horas. Y aquí les tengo un ejemplo donde contrastamos pues estas sensibilidades de las técnicas, por ejemplo, de Sanger contra NGS. Tenemos aquí un paciente que llegó para un trasplante de haplo con su hermana. Entonces, aquí en negrita están los alelos que comparten,
Y si se fijan, acá en DR, pues tenemos ahí cosas medio raras porque nosotros esperamos que generalmente las ambigüedades pues sean iguales, ¿no? Pero si se fijan aquí, tenemos un 0403 con ambigüedades muy diferentes, ¿no? Aquí en morados, 0411, 0417 y acá en naranja 0404, 0407. Entonces, esto nos llama la atención y nosotros empezamos a agrupar después por los grupos P. Dijimos, bueno, igual y puede ser que sean alelos diferentes, pero al final son el mismo grupo P. Los evaluamos así y vimos que como quiera, pues no coincidían, o sea, el único que coincidía era 0403, 0403, y nos fuimos después a hacer NGS, donde con NGS ya nos resolvió y resulta que era un 0411 con un 0407 y un 0802 con un 1406. Entonces, pues de aquí hubo ahí alguna recombinación y pues no se podía hacer así el trasplante. Lo corroboramos después el genotipo, bueno, el haplotipo, cuando tipificamos también al papá y resulta que el papá tenía el 0411 que estaba aquí en el paciente y el 1416 que estaba acá en la hermana, ¿no? Por otra parte, otra cosa importante acerca de los ensayos para HLA resultan de los ensayos que vienen para identificar pues si el paciente está sensibilizado contra estos antígenos HLA, como ustedes lo conocen, que es el ensayo de anticuerpos anti-HLA, comúnmente llamado como single antigen o DCA, en el cual nosotros tenemos una perlita que está cargada con un antígeno HLA, al cual se va a unir, pues si hubiera un anticuerpo afín a pues se va a unir y después por un anticuerpo secundario que tiene una molécula fluorescente, igual se identifica con la nueva plataforma de Luminex. ¿Qué es lo que pasa en estos casos o que hay que tener en cuenta, en consideración con estos ensayos? Es que nosotros tenemos, bueno, hay más bien más de 30,000 alelos HLA, pero no todos estos están incluidos dentro de los kits. Entonces, esto es importante porque muchas veces, y aquí en este caso se lo represento, ustedes tienen, por ejemplo, a este paciente, ¿no? A esta tipificación del HLA del donador. Y ese es el resultado de esa prueba de anticuerpos del paciente. Entonces, ustedes ven, no, pues todo lo demás no me denota que hay aquí una cruza. Si se fijan, ustedes ven aquí de que el paciente es un 0407 para DR beta 1, pero yo no tengo aquí ningún 0407, entonces ustedes hubieran dicho, sí, procede al trasplante porque no trae anticuerpos dirigidos contra ese donador. Sin embargo, lo que ahora se hace y que no es muy común que se hagan esos análisis secundarios en los centros porque pues se requiere también de gente que esté un poquito más involucrada en estos temas, es el análisis de epítopes. Entonces, cuando yo analizo un epítope y veo que todos estos comparten un epítope reactivo, que es el 96Y, acá, que son estos componentes inmunogénicos, entonces yo puedo ver cuando ya después lo busco en bases de datos de epítopes y digo, a ver, en este epítope reactivo se encuentra el 0407 que tiene mi donador y veo que sí, entonces ya ahí cambia el panorama y yo digo, sí trae anticuerpos dirigidos contra ese donador. Por otra parte, hablarles así muy básicamente de algunas herramientas que también se pueden explorar o integrar en la búsqueda de selección de donador. Es la de la cadena B-Líder, que es una posición de una región del gen del HLA-B, en donde si bien no traduce a proteínas, se ha visto que participa en la regulación de la expresión génica para expresar el HLA-E, el cual también pues se involucra con las células NK, lo cual pues son los principales efectores de la enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, estas herramientas ya están integradas también por ejemplo, en las plataformas del MatchSource, donde podemos ver o identificar los donadores que queremos para un trasplante idéntico y poder saber pues esta predicción que está relacionado a H agudo, a recaídas y mortalidad. Y por otra parte, el HLA-DR beta 1, en el cual también se ha visto que hay ciertas regiones que se unen al receptor de las células T y por lo tanto dan una respuesta, o sea, despiertan la respuesta inmune también relacionado a enfermedad de injerto contra huésped, y estas se han categorizado de ser alelos permisivos o alelos no permisivos, dependiendo, ¿no?, tanto del paciente como del donador. Entonces, ustedes pueden ver, todas esas herramientas están gratis. Entonces, ustedes pueden meter ahí el HLA de su paciente, el HLA del donador para el DP,
y hay una clasificación aquí de inmunogenicidad, entonces ya dependiendo de eso, no es una contraindicación en el trasplante, pero sí cambia ahí un poquito, o sea, debe ser considerado para el esquema, ¿no? De los medicamentos. Y ya por último, el decirles que ya también hay plataformas con inteligencia artificial en donde nos pueden ayudar a predecir, voy a poner aquí un video. em, que nos pueden ayudar a predecir el grado tanto para la respuesta humoral, es decir, con epítopes de células B reactivos y que nos dan un panorama de riesgo, ¿no? Ahora lo que se habla es justamente de riesgo, dependiendo de toda esta estructura molecular, de los componentes que pueden estar uniéndose, interactuando a nivel también con toda la termodinámica que ocurre ya a nivel, pues, in vivo, ¿no? Ya se trata de estratificar y esto es tanto para células B, esta herramienta se llama PIRCH, esto es tanto para células B como para también células T. Lo mismo, o sea, de que hay sitios que pueden unirse a los receptores de células T que pueden dar lugar a esta respuesta inmune. Y con estas plataformas, pues se intenta integrar todos estos estudios, tanto de la tipificación del HLA, los resultados de los anticuerpos, el análisis de epítopes, las diferencias moleculares, etcétera, para poder brindar una aproximación de la respuesta ya en el trasplante. Y pues espero que esta plática haya sido de utilidad. Les dejo por aquí también mis redes sociales. Eh, Generalmente pues estamos un poquito ahí más movidos en Instagram y pues para cualquier duda, comentario, colaboraciones y demás, pues estamos ahí al pendiente. Les agradezco su atención. Hola a todos, buenas noches. Yo soy Andrés Gómez, hematólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Muchas gracias a la doctora Moncada por una excelente cátedra sobre todo lo que tenemos que saber del HLA y al doctor Pedro por su amable presentación. En la siguiente media hora les voy a hablar sobre los datos sobre los números de trasplante en nuestro país en los últimos años en relación a un proyecto reciente que hemos culminado y pues es información muy relevante para los hematólogos del país. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo se ubica nuestro país en el contexto internacional, nuestra región, Latinoamérica, estudios mexicanos que se han enfocado en el acceso al trasplante y algunas iniciativas de la Sociedad de Trasplante y de la Sociedad Latina para estudiar y para mejorar el acceso a esta terapia que es tan importante para nuestros pacientes como hematólogos. Entonces, en general, debemos saber que el acceso a trasplante es limitado a nivel global. Hay muchos factores como el PIB, el gasto en salud, el número de los equipos de trasplante, la relación entre los pagadores y los proveedores, por ejemplo, siendo los pagadores a veces el gobierno, los seguros y los proveedores hospitales públicos y privados y los incentivos que hay para aquellos que realizan estos procedimientos o para los equipos. Entonces, aquí pueden ver en la figura la incidencia de trasplantes por 10 millones de habitantes. Y como pueden ver en las regiones del mundo, la que más alto está es América del Norte, seguida de Europa y después Latinoamérica. Entonces, y bueno, ahí pueden ver de acuerdo a cada color los diferentes tipos de procedimientos, siendo los trasplantes autólogos los que más se hacen en todo el mundo en general. Entonces, este reporte ya tiene sus años, pero bueno, aquí se ubica México en el contexto de la región de Latinoamérica y bueno, podemos ver que no somos líderes en la eficiencia del trasplante. En general en Latinoamérica somos casi 700 millones de personas. Hay trasplantes en 14 países, pocos en Centroamérica y en el Caribe. Y México pues está ahí ubicado, ¿no? Hacemos 500 trasplantes por cada 10 millones de habitantes y es un número pequeño en comparación a los que se hacen en Brasil, por ejemplo, que es
el número de procedimientos al año, perdón, realizados, más de 2000, en Argentina 900, en Uruguay 119, y cuando lo vemos en relación a la población, podemos ver que Uruguay pues es el país más eficiente, seguido de Argentina y de Brasil, aunque en Brasil se hacen muchos trasplantes, pues hay muchos brasileños. Y en México estamos por debajo de Colombia, Panamá y Chile, y por arriba de otros países, esto en 2017. Y ahora les voy a mostrar, bueno, pues este es el proyecto que quería mostrarles y que es muy relevante. Es la encuesta de la Organización Mundial de la Salud a través de la World Bone Marrow Transplant Association, que es la Sociedad Mundial de Trasplante, WMT, en donde se reúnen los datos de trasplante de todo el mundo. Entonces, esta por primera vez en la historia se dividieron los trasplantes por año, y bueno, estuvimos reuniendo datos, y por ahí le doy las gracias al doctor Félix Gaitán, quien me ayudó a reunir los datos de pediatría, la doctora Ana Cecilia Rodríguez Zúñiga, quien analizó esta información, que ahí está su foto de la doctora Ceci. Entonces, este es el ejemplo del formato. Por primera vez también estos formatos eran en papel, escaneados y llenados digitalmente, y por primera vez hay una plataforma digital en donde se reúne la información. Entonces, estos formatos se le entregan también a la sociedad latina para que la sociedad latina haga su análisis, y a las sociedades mexicanas para que nosotros hagamos nuestro análisis. Y esta es la primera vez que se entrega de parte de la sociedad latina la información a las sociedades mexicanas de trasplante, tanto la de adultos como de pediatría, y eso es pues para que se pueda hacer alguna publicación o algún reporte a nivel del país. Entonces, este es pues un privilegio haber sido parte de este esfuerzo, y bueno, les muestro la información que reunimos a continuación de tipos de trasplante, las indicaciones, los donantes, las fuentes, las tendencias, hablando desde el 2019 hasta el 2022, que por supuesto pues es la época de la pandemia. En América Latina en general, vemos cómo del 2019 al 2020 hay una caída en general de los procedimientos de trasplante. Aquí vemos el número de equipos que están, alrededor de 270 equipos. En México hay 50 centros registrados en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que pueden hacer trasplantes, aunque no todos participaron en la encuesta, pero más o menos es el número. Y pueden ver aquí cómo después de la pandemia en 2021 los números empiezan a subir en general, y sigue siendo pues el trasplante autólogo la terapia más utilizada. Y esta cifra de trasplantes ha aumentado el 16% versus el 19% que se puede considerar como la referencia, y es mucho mayor al crecimiento poblacional. Esto todavía no se ha publicado, y por ello les pido que no lo compartan. Está en consideración en una revista actualmente. Y esto es lo que podemos ver, ¿no? En nuestra tasa de trasplantes por 10 millones de habitantes, pues no ha mejorado mucho, desafortunadamente, en este tiempo. Y bueno, por ahí Paraguay ya nos ganó, que es un país emergente en trasplante, y Perú también está por encima de nosotros. Y bueno, pues tenemos que trabajar todos en conjunto para mejorar estas gráficas. No se trata de ganar, solo de ofrecer la mayor cantidad de procedimientos a la población y para que esté bien atendida. Y con ello, bueno, le quiero dar las gracias a todos los centros que nos han enviado la información. Ahí pueden ver las fotos de las instituciones, y bueno, los investigadores serán reconocidos en la publicación que se enviará próximamente de la doctora Ceci Rodríguez. Y bueno, pues muchas gracias por su participación. Aquí podemos ver cómo respondieron 25 centros, que son alrededor de la mitad. Se hicieron en este periodo casi 3000 procedimientos, siendo más de la mitad autólogos, de adultos el 82%, más de 2000 procedimientos, y en pediatría alrededor de 500 trasplantes. Y ahí pueden ver a través del año, divididos por adultos y pediatría, cómo han ido en aumento los trasplantes autólogos y los halogénicos también a través del tiempo. Y estas son las instituciones, sin duda tenemos captadas a las instituciones más ocupadas en el país, y por ello les puedo confirmar que, comparando los datos de este reporte con los datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, pues hemos captado más del 90% de los procedimientos realizados
en nuestro país, si comparamos las cifras que presenta el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en el 2023 contra las que se capturaron en el 2022 en estas instituciones. Entonces, esto refleja más del 90% de las actividades de trasplante en el país, y eso es porque hay muchos centros privados que hacen pocos procedimientos al año en realidad. Y ahí pueden ver cómo están los hospitales del IMSS, que es el hospital público más ocupado, seguido del Universitario, la Clínica Ruiz, con muchos trasplantes autólogos en primer lugar, La Raza. Este es nuestro grupo privado del Tec Salud y la Clínica Gómez Almaguer, que también están muy ocupados, el Siglo XXI, INP, el 20 de noviembre, el ITO, en fin, son los hospitales que más procedimientos están haciendo. Y podemos ver aquí cómo ya los trasplantes haploidénticos son el donante más frecuente en nuestro país, que ese es un fenómeno reciente, bueno, que existe desde el 2019, pero que estamos confirmándolo con esta información, así como ocurrió también en América Latina. Y bueno, pueden ver que los números de procedimientos ha subido en general en pacientes adultos y en pacientes pediátricos a través del tiempo, y por eso estamos muy contentos, tanto ambos tipos de procedimientos, sabiendo que en pediatría pues la gran mayoría de los trasplantes son halogénicos, ¿verdad? Entonces, por población aquí lo pueden ver, la mayoría son haploidénticos, aquí ya en naranja, en verde los autólogos, en azul los idénticos, en fin. Y aquí en pediatría también pueden ver los trasplantes. Como en pediatría no se hacen tantos trasplantes autólogos, pues los trasplantes haploidénticos salen a relucir mucho últimamente, y estamos contentos por eso también. Y bueno, aquí podemos ver los procedimientos de pediatría y las indicaciones y los diagnósticos, ¿no? Siendo casi la mitad leucemia linfoblástica, seguida de mieloide, seguido de anemia plástica e inmunodeficiencias, y otros diagnósticos que pueden ver ahí en la diapositiva. Y para trasplantes autólogos, neuroblastoma es el primer lugar, seguido de enfermedades autoinmunes y linfoma de Hodgkin. Entonces ahí pueden ver y otros tumores sólidos que pueden ver aquí en la pantalla. Y para adultos, que es algo también muy interesante y que no se ha reportado en muchas otras poblaciones hasta ahora, que esto va a ser sin duda uno de los enfoques del artículo, pues es que la leucemia linfoblástica es la indicación principal de trasplante, cuando en el resto del mundo habitualmente es la LMA la que es más prevalente como indicación de trasplante. Y pueden ver que es algo muy, muy distinto en esta gráfica, ¿no? Y seguido de la falla medular, en fin, otras indicaciones que pueden ver ahí, muchos menos trasplantes para personas con mielodisplasia, por ejemplo, que es algo diferente a lo que se ve en otros países. Y bueno, algo también muy, muy peculiar es los diagnósticos de enfermedades autoinmunes que pueden ver ahí como casi responsables de la mitad de los trasplantes autólogos realizados en nuestro país. Y a este le podríamos decir el efecto Ruiz Argüelles, porque el doctor Ruiz tiene un programa de trasplante en autoinmunidad muy, muy exitoso. Y cabe señalar también que la mayoría de esos pacientes pues no son mexicanos, son personas que vienen de turismo médico a hacerse trasplantes autólogos en nuestro país, porque en su lugar de origen pues no tienen acceso a él, ya sea porque no hay reembolsos o no está considerado en los seguros públicos de muchos países, etcétera. Y bueno, con mucho éxito, no solo por la numeralia que tiene, sino por los resultados que ya se han publicado extensamente, particularmente en esclerosis múltiple. Y bueno, las otras indicaciones de trasplante autólogo, que son sin duda mieloma múltiple y los linfomas, siendo pues de una frecuencia mayor en el mieloma hoy en día. Entonces, bueno, estos fenómenos se replican en el resto de los países, no es nuestro país la única. Pero bueno, ¿qué puede ocurrir utilizando trasplantes haploidénticos? Pues no sabemos, en el resto del mundo se prefiere utilizar trasplantes de donantes no relacionados, y ocurren algunas cosas peculiares, aparte de los fenómenos del HLA que nos explicaba la doctora Nidia. También existen la posibilidad de utilizar donantes mayores,
como padres, abuelos o los hijos con más facilidad, que esto lleva a estrés moral, a problemas éticos peculiares en la familia y también a un aumento en los costos para la tipificación de HLA, porque podemos buscar tíos, primos, sobrinos, en fin, y sabemos que en México las familias siguen siendo extensas y por lo tanto puede ser pues un camino largo para encontrar un donador, y también nos enfrentamos al problema de los anticuerpos antidonador específico, que son hoy en día probablemente una de las limitantes, si no es que la limitante mayor para poder hacer un trasplante, ya cuando pasamos la barrera social o administrativa. Y bueno, otros datos son si existe algunos peligros o riesgos desconocidos más allá de la toxicidad y las complicaciones que puedan surgir al utilizar este tipo de donantes. Ahora, hablando del acceso, ¿por qué no estamos trasplantando como en el Uruguay o por qué no trasplantamos como Estados Unidos o Europa? Bueno, pues los pacientes se enfrentan a múltiples barreras, desde la educación, la necesidad de la educación en salud en general, la educación sobre su padecimiento, las comorbilidades, el estado funcional, el apoyo social, la discriminación, la raza, en fin, la misma enfermedad, que es una barrera grande. Es difícil trasplantar pacientes que han tenido múltiples recaídas con enfermedades refractarias. Si de por sí es difícil trasplantarlos a la primera, pues mucho más a la segunda y a la tercera. Y también se enfrentan al ambiente político, a la relación de los equipos y los centros de trasplante, que sabemos están todos en ciudades grandes, a la geografía, el traslado, el reembolso de los gastos por su seguro, y bueno, aspectos financieros, por ejemplo, como los viajes, los traslados, la estancia en otro sitio, los gastos de los cuidadores y el entorno en el que viven. Es una cosa muy compleja, muy difícil. Y no solo hay barreras para los pacientes, sino también barreras para los médicos que aunque quieran hacer trasplante, pues no pueden hacerlo así nomás por su propia voluntad. Se enfrentan a problemas de educación, si te entrenaste en un lugar donde no se hace trasplante, de capacitación, problemas administrativos, falta de estímulos. A mucha gente le pagan lo mismo si trasplanta, si no trasplanta, cuánta gente se trasplanta, en fin. Y es una cosa muy ardua para un médico estar haciendo trasplantes médula ósea. La mentoría, si no tienes a nadie que se haya metido en los mismos problemas que tú, pues es difícil tener esta experiencia y ser pionero en ello. La carga laboral, pues si estás lleno de pacientes y todavía queremos hacer trasplantes, pues es algo muy difícil. En fin, y bueno, no se diga del lado que no es del todo médico, sino administrativo y también de la institución, como el laboratorio, el banco de sangre, las camas, la presencia de medicamentos, el personal que asiste al equipo médico, como las enfermeras o los químicos o trabajo social, etcétera. No podemos, necesitamos todo un gran equipo para hacer trasplantes, ¿no? Y no se diga el tema regulatorio, que si hay permisos, que si no hay permisos, que quién lo va a tramitar, que cómo van a llenar las solicitudes y a quién le toca. Es un problema muy, muy grande y de muchas aristas y que revela, en mi opinión, la fragilidad de los sistemas de salud, porque pues no solo son los médicos, sino la infraestructura de las instituciones, lo que sale a relucir cuando hablamos de procedimientos técnicamente complejos como un trasplante, a diferencia de, por ejemplo, medicamentos que pueden ser mucho más fáciles de implementar, como por ejemplo ahora los anticuerpos monoclonales o los biespecíficos, que pues simplemente es una cuestión de infusiones, de aplicaciones de medicamentos y que bueno, es algo mucho más fácil que hacer, tomar células y seleccionar donantes, enviarlos a interconsultas, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy complicado. Y bueno, pues, ¿y cuál es el rol de las sociedades y nuestros grupos de médicos para ayudarnos mutuamente, tanto las sociedades de trasplante, adultos y pediatría, como de la misma AME? ¿Y qué podemos hacer para mejorar esto? Entonces, y bueno, hablando de entrenamiento, hicimos una encuesta que tuve el privilegio de dirigir, que está a punto de publicarse en una revista americana de trasplante. Y bueno, pues sabemos la historia de siempre, ¿no? Que es, para mejorar estos programas de entrenamiento, pues necesitamos más fondos, siendo cuando la mayoría de los programas de larga duración están en hospitales públicos,
más procedimientos. Hay muchos programas de entrenamiento donde el alumno se enfrenta a pocos procedimientos, profesores que no estamos entrenados en educación médica o que no tienen educación en pedagogía, el tiempo libre, el interés, oportunidades para movilidad, para hacer movilidad o rotaciones, en fin, para los alumnos, y la centralización como un problema también, que los recursos se destinan a un par de instituciones nada más. ¿Y cuáles son las soluciones? Pues seguir haciendo colaboraciones interinstitucionales, mejorar la calidad de los programas que ya están establecidos, más fondos, invertir en infraestructura, en fin, esto es lo que nos dicen los directores de los programas de América Latina para mejorar la educación en este escenario. Y al fin del día sabemos que tenemos que aprender a hacer las cosas con menos y como quiera llegar este, a los mismos resultados, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos mostrar? Bueno, pues hay investigadores en el país, aquí el doctor Ruiz, el doctor David Gómez, que han trabajado en el trasplante ambulatorio, regímenes de intensidad reducida, injertos de sangre periférica, y que han logrado reducir los costos con los trasplantes ambulatorios y logrando calidad comparable a la de Estados Unidos, evitar la criopreservación, utilizar genéricos y biosimilares. Ahí yo he tenido algo de experiencia publicando lo que sí he escrito en el universitario, igual que con el uso de la telemedicina, donde hacemos navegación de pacientes para que puedan llegar a trasplantarse de la manera más eficiente, y quienes no lo necesitan o quienes no son candidatos, pues no tengan que estar gastando su dinero y su esfuerzo en una terapia que no les va a dar ningún beneficio. Y también haciendo el seguimiento, porque sabemos que más de la mitad de nuestros trasplantados pues no viven en Monterrey. Entonces, y también tratando de implementar la terapia celular avanzada, que a la larga definitivamente va a ser más eficiente que el trasplante para algunas indicaciones, como ya se ha demostrado, por ejemplo, en linfoma, y hemos trabajado ya en la manufactura de terapia CAR-T localmente aquí con nuestro primer voluntario sano, y el equipo de manufactura produciendo las celulitas ahí en el Prodigy, que es la maquinita que pueden ver allá. Y eso es todo lo que voy a mencionar de este protocolo. Después en AME se hablará un poco más de ello. Y bueno, también conocer nuestros datos y hacer más eficiente la investigación, y aquí el equipo de nutrición, y en relación y en colaboración con la Sociedad de Trasplante, pues han implementado una manera para que podamos colaborar de manera en investigación de una manera fácil, y esta es la manera en la que se implementó esto que se le llamó el registro mexicano, que fue contratando data managers o administradores de datos para que fueran a las instituciones a estudiar los expedientes y a documentar la información. Y esto se hizo en 4 unidades piloto, en nutrición, en Monterrey, en el universitario, en el INCAN y en el IMSS de Puebla, y se hizo una plataforma, en fin, y se mostraron desenlaces de un grupo de pacientes, demostrando que pues contratando un administrador de datos y un personal aliado al equipo médico, pues es posible tener estos datos de alta calidad. Y esto es algo que se busca innovar, y esto es el Registro Internacional de Trasplantes, en donde pueden ver aquí que los números distan mucho de lo que yo les mostré en cuanto a actividad de trasplante. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque es mucho más fácil reportar datos en el formato de la WBMT que en el formato del SAVE-MTR, que ya incluye desenlaces. Entonces necesitamos algo intermedio, y en amarillo pueden ver los centros que estaban reportando hasta muy recientemente, y esto son las conclusiones del doctor Marcelo Pasquini, quien trabaja en el SAVE-MTR. Dicen que no representan la actividad nacional. Número muy poco de centros con reportes inconsistentes. Entonces tenemos que mejorar también en esto, y hay muchas otras, ¿no? Hablamos de educación médica continua, ya tenemos eso a través de la AME, a través de la Sociedad de Trasplante. Hay una reunión de trasplante anual que acaba de ser en Monterrey. En la AME se trata este tema. Muchos estudios multicéntricos, voy a hablar de algunos de ellos, la mayoría observacionales. Falta enfocarnos en la mentoría, en fomentar
la educación interdisciplinaria, y hoy la plática de la doctora Moncada pues es un ejemplo de ello. Necesitamos más educación para generar nuestro registro de desenlaces, integrarnos con la sociedad latina, generar datos de acceso y trabajar con las ONGs, pero nos faltan muchos datos y detalles como la formalización de la especialidad de trasplante que no existe, que se tiene que existir un currículum adaptado, trabajar más en oportunidades de educación digital en este espacio, establecer competencias básicas en investigación, conseguir recursos para hacer más investigación, obtener fondos. El doctor Olaya nos ha dado el ejemplo con su proyecto de CAR-T, que ha sido fondeado pues, con organizaciones nacionales, que es algo inusual para un estudio que es translacional, pero también clínico, y aprender sobre la implementación, es decir, ¿por qué no podemos implementar una terapia que se sabe que es exitosa, que se sabe que funciona y que no hemos logrado hacerlo, ¿verdad? Ahí tenemos como quiera los pacientes con leucemia, con mieloma, con linfoma, que no se trasplantan, no es como que desaparecen, como quiera gastamos en ellos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas por hacer, sobre todo en el área de abogacía, aprender a trabajar con los tomadores de decisiones, trabajar con otras ONGs para que puedan reconocer el trasplante como una prioridad en el tratamiento del cáncer. Y bueno, sobre todo en nuestro país, donde la leucemia linfoblástica es un grave problema, tenemos que acercarnos a ellos, no tenerles miedo y encontrar una manera. Y para eso son las sociedades. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos en las sociedades para buscar esto, ¿no? Seguir con nuestra investigación? Tenemos un curso de investigación que va a estrenarse esta vez en la AME, que está enfocado a invertir en el futuro, en los jóvenes investigadores, seguir trabajando en este plan interdisciplinario y bueno, seguir fomentando los ensayos multicéntricos independientes, trabajar en este registro en la siguiente fase y bueno, unir y bueno, creo que en los últimos años esto ha ocurrido mucho más que las unidades de trasplante trabajen juntas. Ahora les voy a mostrar algo sobre orientación regulatoria y bueno, crear este grupo que para ahí el NMDP México o Vidematch México pues ha estado muy activo y tratando de unir a las sociedades para trabajar con estos actores como es la COFEPRIS, en fin, otras ONGs, etcétera. Entonces, al final del día tenemos que hacer muchas cosas y bueno, para avanzar pues no nos podemos limitar en el trabajo clínico, ¿no? Y sabemos que todos somos de cierta manera personal cefalópodo, somos hematólogos, algunos también hacemos trasplantes, somos administradores en mi consultorio, yo soy el ingeniero cuando se va el internet, me avisan a mí cuando no hay un problema de la luz o sea, el otro día se cayó un cuadro, pues yo era el encargado de arreglar eso también. Navegadores de pacientes, que eso a veces lo hacen enfermeras especializadas en otros países, nosotros sacamos los datos y también abordamos temas que van más allá de lo médico con nuestros pacientes. Entonces eso es lo normal. Yo les quiero invitar a que se unan aquellos interesados en hacer investigación al grupo de trabajo. Estamos haciendo investigación. Ahí están los miembros. La doctora Perla Colunga es la actual coordinadora. Y bueno, por ahí han salido ya varias publicaciones y estamos trabajando actualmente en una de citomegalovirus, de mieloma, de linfoma y de leucemia linfoblástica, que es la que se va a recolectar este año. Y bueno, también estamos trabajando, buscando esta posición de Data Manager, formalizarla y buscando fondos con otros actores como lo es el NMDP y algunas compañías farmacéuticas que están interesadas en trabajar en un registro de desenlaces mexicano, donde yo les pueda mostrar más datos de la supervivencia y no tanto solo numeralia de qué tipo de trasplantes y en quién, aunque por supuesto pues esto es a futuro. Ya tenemos una licencia de un servidor para un servidor de captura de datos que se llama RedCap, donde podemos, bueno, es una plataforma más bien gratuita y estamos diseñando formatos y viendo
el tema tecnológico y de los recursos, etcétera. Entonces estamos esperando que en el 2025, en momento de ese año, se pueda activar el registro. Y por otro lado, también hay un grupo de personas que están interesados en conectar expertos en trasplante con personas que quieren empezar unidades o reactivar unidades que ya estaban trabajando. Y si a alguien le interesa hacer eso en nuestro país, en México, puede escanear ese código y inscribirse en ese formato de Google, y se les va a contactar y se les va a ofrecer asesoría por personas expertas que trabajan en el espacio regulatorio, permisos, licencias, cómo llenar esto, lo otro, en fin, y detalles, por supuesto, clínicos y médicos para detonar el desarrollo de la terapia en el país. Se está trabajando también en un manual de trasplante y hemos hecho hasta inteligencia artificial para trabajar en ello y que pueda existir esto por escrito, cuál es la legislación, los permisos, los trámites, sabiendo que no existe una norma dedicada a las células progenitoras hematopoyéticas hoy en día, que ese es en sí pues un problema de abogacía gravísimo, porque les puedo comentar que ya se está trabajando mucho en la regulación de las terapias avanzadas, pero se van a brincar las células progenitoras hematopoyéticas, desgraciadamente. Entonces, vamos a tener normas de las CAR-T, no va a haber normas de terapia celular de hematopoyete. Y también estamos tratando de encontrar, bueno, qué hospitales tienen qué recursos, y eso se pueda compartir dentro de las sociedades para que pueda existir hermanamiento o twinning, y en el que una institución pueda servir de recurso para otra, así como se está haciendo ya, por ejemplo, en el Hospital Juárez de México y en el Hospital de Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, y en otras instituciones de la Ciudad de México y del Estado de México, donde se comparten pacientes y recursos, y pues son un ejemplo para los demás. Y también es un problema, bueno, cómo hacer abogacía sabiendo que es un país que tiene muchas peculiaridades. Pues es un reto, yo no tengo la solución, pero sin duda pues tenemos que empezar por algo, ¿no? Y en la región es algo muy similar. Yo diría que vamos en general como Latinoamérica un poco atrás a cada país de manera independiente. Los latinos, por ejemplo, la sociedad latina no, todavía apenas está regularizándose legalmente. Es un tema complicado porque es una sociedad internacional y hay muchos pendientes muy similares, y pueden ver, se replican muchos de los temas que estamos revisando de manera nacional. Entonces también estamos trabajando, las primeras reuniones ya han ocurrido virtuales para médicos, y las enfermeras van mucho por delante porque hay todo un currículum de enfermería dedicado al trasplante, y si a alguien le interesa me pueden enviar un mensaje y yo con mucho gusto los dirijo al grupo de enfermería y educación en trasplante. Tenemos que trabajar en estudios que para esto hemos avanzado, y bueno, les presumo también esta publicación sobre programas de educación en trasplante que tenemos muy reciente en una revista americana. Y bueno, queremos mejorar el acceso a estos datos y aumentar los roles de liderazgo en grupos internacionales como la Sociedad Americana, la Sociedad Europea, etcétera. Y también en América Latina pues no estamos tan mal. Sabemos que Brasil es el único país en Latinoamérica que tiene células comerciales, y Argentina, un país que tiene iniciativas de ensayos clínicos de la industria. En México tenemos CAR-T académicas en algunas iniciativas, pero ningún estudio que esté reclutando pacientes, así como en los países que pueden ver en la pantalla. Y sí hay algo de interés de la industria por desarrollar terapias avanzadas localmente o ensayos vinculados a la industria, aunque ninguno que vaya a iniciar pronto. Entonces, para concluir, tenemos que cerrar esta brecha que tienen nuestros pacientes en el acceso a trasplante, enfocarnos en el acceso, implementar estrategias probadas, adaptarlas, avanzar de la docencia y la investigación a conseguir dinero, a estudiar la implementación, hacer liderazgo y abogacía, hacer colaboraciones internacionales y bueno, enfocarnos en educación y en obtener recursos. Y con eso les quiero dar las gracias. Ahí pueden ver mis datos de contacto, y con mucho gusto les puedo
contestar cualquier duda o pregunta que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues excelentes las dos ponencias de nuestros expertos invitados. Eh, la verdad es que este es un tema muy interesante de que hay que considerar tener muchas iniciativas en diferentes instituciones en nuestro país y seguramente en otros países que igual están conectados con nosotros. Tenemos afortunadamente una asistencia de 492 personas de 15 diferentes países, entre médicos, hematólogos pediatras, químicos, biólogos, técnicos de laboratorio, enfermeras, y estas dos charlas han sido realmente muy enriquecedoras. Invito a que todos empiecen a enviar sus preguntas, por favor, si son tan amables. Ya han llegado algunas felicitaciones. Muy buenas charlas, dice la doctora Perla Colunga. Le envía esta felicitación a sus compañeros de institución. Gracias y felicitaciones y saludos del estado de Sonora. Y dos preguntas que han llegado, una de ellas no sé si tenga que ver con el caso que presentó la doctora Moncada. Dice, para el análisis de anticuerpos del donador, ¿cómo nos puede explicar ese resultado de HLA? Para análisis de anticuerpo donador, ¿cómo puedo explicar el resultado de SHLA? A lo mejor está ahí medio confuso, pero igual voy a apoyarme con la diapositiva. ¿Puedo proyectar? Sí, por supuesto, doctora. Supongo que se refiere a esta parte, que lo que explicaba aquí es la prueba cruzada virtual, ¿no? Donde básicamente nosotros tenemos aquí la tipificación del donador. Lo que se hace primero es ver cuáles son los alelos que comparten entre el paciente y el donador, que eso se los marco aquí en negritas, ¿no? Y todos aquellos que no comparten son los que hay que prestar principal atención para ver si trae anticuerpos dirigidos contra esos HLAs del donador, ¿no? Entonces, aquí tenemos aquí abajo los resultados de la prueba de anticuerpos anti-HLAs que se le hacemos al paciente, del suero del paciente, para ver si trae anticuerpos preformados dirigidos contra algunas de estas moléculas HLA de su donante, ¿no? Entonces vemos acá que lo que les comentaba es que no todos los alelos del HLA, que son como 30,000, están incluidos pues dentro de los kits. Entonces son 100 perlas nada más las que nos puede llegar a identificar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos a veces omitir? Es pensar de que si no me aparece aquí el número específico del HLA, pensar que no trae anticuerpos reactivos contra ese alelo, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo era de yo primero evalúo, y eso es lo que les explico también. No todos los centros hacen este tipo de análisis secundarios porque se necesita pues de una persona que esté más involucrada. Yo, por ejemplo, que tengo ahorita el papel de coordinar el laboratorio y aparte de ser director de histocompatibilidad, pues tengo que estar más adentrada en estos temas, ver cómo se hacen todos estos tipos de análisis secundarios para apoyar pues en la selección del donador. Entonces, volviendo al tema, si ustedes de primera instancia analizaran simplemente el resultado que les da la prueba de anticuerpos, ustedes dirían, ok, trae anticuerpos contra el DR beta 1, trae todos estos reactivos con estos MFIs. Sin embargo, pues yo no veo por aquí ningún anticuerpo que diga 0407, que es mi HLA del donador, ¿no? Entonces ustedes podrían haber dicho X, lo trasplanto, porque no trae anticuerpos contra ese HLA. Pero lo que les explicaba es que ahora se hacen análisis secundarios, como estos análisis de epítopes, donde nosotros sabemos que hay ciertas regiones en los HLAs que son inmunogénicas, es decir, que van a producir una respuesta inmune. Entonces nosotros podemos saber con esos análisis que aquí todos estos alelos HLAs comparten este epítope de aquí, que es el 096Y.
¿no? Que se encuentra aquí, se los puse aquí en amarillo. Ahí se encuentra en esa posición en la molécula del HLA, que es una posición que está expuesta, que puede ser reconocida fácilmente, digamos. Y cuando yo después busco si ese epítope reactivo, el 96Y, está presente también en mi HLA 0407, que es el que tiene el del donador, es cuando puedo ver, aquí es, pues estoy cambiando entre el puntero y el láser. Entonces, cuando yo hago este análisis secundario y digo, bueno, a ver, en el 96, epítope 96Y, ¿qué alelos HLA lo contienen? Pues lo contienen estos de aquí. Y resulta que el 0407, que es el HLA de mi donador, tiene presente este epítope reactivo, que está siendo reactivo y que está presente en todos esos alelos. Lo que pasa es que yo no lo vi porque en mi kit no está representado, no tengo una perla que me identifique el 0407 de mi donador. Entonces es ahí donde pues se pone un poco complicado el asunto porque ya empezamos a hablar de análisis de riesgos. Es decir, si trae un anticuerpo dirigido, ¿con cuántos MFIs está? Porque ya yo estaría aquí hablando que ya no es nada más, sería como una sumatoria de todos estos MFIs porque todos estos contienen este epítope reactivo. Y es ahí donde empezamos a hablar de categorización de riesgos, ¿no? Porque puedo tener pacientes que estén sensibilizados dirigidos contra solamente un alelo HLA con un MFI de 5000, que ahí también hay que tener reserva, porque los MFIs nos hablan nada más de una saturación, digamos, de la perla, no tanto de cuánto anticuerpo hay, sí, de qué tanto anticuerpo hay, porque es una prueba, pues, semi-cuantitativa. Entonces, pues ahí tenemos que empezar a evaluar el historial del paciente, si ha tenido eventos inmunogénicos, si ha tenido a lo mejor transfusiones recientes, si está atravesando por alguna enfermedad viral, que nos pueda estar dando como ahí estas señales de reactividad y demás. Entonces sí se vuelve ya un poquito más minucioso el análisis para establecer un riesgo para ese paciente, si procede o no al trasplante, o hay que hacer pruebas secundarias como citometría de flujo para ver un poquito más de cerca a nivel biológico cómo es que se está dando esta interacción, qué tanta afinidad, qué tanta fuerza tiene ese anticuerpo para pegarse a la molécula del HLA y producir una respuesta. Entonces ahí ya hay que hacer como un poquito más pues de esfuerzos, ¿no? En el análisis. Ujú. Espero que eso haya sido lo que me Sí, hayan preguntado y que haya sí, quedado. y bastante, gracias, doctora Moncada, y bastante amplia la respuesta, porque inclusive en lo personal tenía yo dos preguntas. Una es cómo escalar o cómo llevar un algoritmo Ujú, de metodologías que se puedan utilizar. Y esto también, pues, comentando con el doctor Gómez Almaguer, preguntándole más bien si tienen conocimiento en los encuestas, cuál es la metodología de HLA que llevan a cabo en los centros que hacen trasplante, si tienen pues la mediana y alta resolución o cuál es el nivel de metodología y si hay, por lo que ya nos ha comentado la doctora, en estos casos, pues sería obligado tener por lo menos mediana y alta resolución para ir conectando para ir analizando todos los casos. No sé qué opinión tengan al respecto. sí, de hecho es algo también ahí que un poco contrastante con las regiones o los países porque pues no todos tienen el acceso a las tecnologías. Entonces lo que justamente también hablábamos la sesión pasada con el doctor Marcelo era que, digo, acá nosotros hacemos trasplantes relacionados, ¿no? Donde en teoría si tuviéramos un acercamiento con una mediana resolución, es decir, con la plataforma de Luminex, pues podríamos evaluarlo y a lo mejor proceder así. Sin embargo, eso hay que tener también sus reservas porque yo necesito conocer todos los haplotipos, ¿no? O sea, conocer el genotipo completo para yo poder asegurar que está teniendo tal tipificación. Entonces, cuando no es así, que generalmente esa es la mayoría de las veces, es donde se complica. Entonces, por eso es lo que nos marca, por ejemplo, FACT para la terapia celular es que debemos de tener confirmatorios y screening
al menos uno que sea de alta resolución. Y el otro puede ser, nos valen el hacerlo por PCR-SSO, que es la plataforma de Luminex, que generalmente hoy ya la mayoría, al menos acá en México, me parece que la hacen con esa tipificación, o con esa tecnología. Hay otras un poquito más antiguas, pero que igual y también acercan a esta mediana resolución. Y al final, como les comentaba, también por la misma regulación de EFI en histocompatibilidad, a pesar de que yo pueda tener una mediana resolución, a EFI no le gusta el término de mediana. Entonces me dice, no me importa tu mediana porque puede haber un sinfín de ambigüedades. Para mediana solamente te voy a considerar la baja resolución, es decir, el primer campo del HLA, y confírmame con alta de qué alelo se trata, ¿no? Entonces se vuelve un poquito complicado integrar pues el acceso a las tecnologías, el costo y pues todas estas pruebas que se tienen que realizar. Entonces yo diría, si solamente tienen acceso a mediana, poder hacer el mayor número de pacientes posibles, de donantes posibles para poder sacar bien los haplotipos, o al menos papá, mamá y tal vez el paciente, lo cual pues entiendo que a veces es complicado. Y si no, irse directo con alta, ya sea Sanger o NGS. No sé si el doctor Andrés tenga Ok. otros. Claro, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora. La FAC pide una cosa, bueno, pues se considera el estándar de calidad. Y creo que en el contexto internacional, pues, así como ha ocurrido en el análisis genético de las neoplasias, pues en países de altos ingresos, en Estados Unidos y en Europa, sale más barato usar NGS por las razones que la doctora Moncada nos mostró, de que puedes meter muchas más muestras en una máquina y es más eficiente, menos laborioso y más barato. Pero bueno, y por eso la FAC es muy fácil para ellos poner ahí en el documento que pues lo nuevo es la alta resolución y la secuenciación masiva y tan tan. Pero bueno, nos mete a nosotros en problemas simplemente porque pues muy pocas instituciones del país tienen capacidad de secuenciación masiva, y los que la tienen, pues como vieron por los datos que les mostré, probablemente no esté dedicado a HLA, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que se utilicen en oncología o en otras neoplasias, ¿no? Al menos yo lo sé de colegas que trabajan también con el grupo de leucemias, que pues se usa para esa indicación mucho, y la misma doctora Cada tiene experiencia en el MA. Entonces, no hay datos. Pronto vamos a tener este estudio de la doctora Varela, Ana Varela, que está haciendo una encuesta para ver qué recursos hay en qué institución. Y bueno, hay un programa hasta pronto de el NMDP, donde los HLAs eran gratis. Entonces, originalmente en el NMDP México o VideMatch México podía permitir que cualquier persona mandara sus HLAs de manera gratuita, y uno le ponía ahí pues si era de baja resolución o de alta resolución. Y se podían enviar de muchas instituciones. Pero claro que esto pues fue extremadamente popular y muy caro para ellos, porque pues ellos están, digamos, su misión es aumentar la cantidad de trasplantes del mundo, pero a través de los registros de donantes. Entonces, como vieron, la mayoría de los pacientes se van a APLOS, y bueno, pues resulta que no es muy eficiente esa inversión. Entonces redujeron el número de centros que podían enviar HLAs, y luego redujeron el número de parientes, es decir, ahora solo le puedes enviar al paciente, ya no le puedes enviar a los parientes. Y a partir de enero del próximo año, pues solo se va a enviar si el paciente va a recibir un trasplante de un donante no relacionado. Entonces era una herramienta que usamos mucho, mucho en el universitario, porque la institución no tiene gratuidad, no es parte de los hospitales de la SINSAE, y los pacientes tienen que pagar todo de bolsillo, o la institución buscar la manera de conseguir apoyos, pero no hay un presupuesto que venga del gobierno ni de la universidad destinado a ello. Entonces, afortunadamente la doctora Nidia ya aprendió a hacer NGS, y vamos a poder hacerlo de una manera más eficiente y más económica. Muy bien, doctor Gómez. Pues la doctora también nos respondió hace rato otra dudita que por ahí surgió respecto a su preferencia sobre los anticuerpos anti-HLA por luminometría.
o cuándo hacerlos por citometría, pero creo que ya nos lo comentó, que No, bueno, se requeriría la citometría para casos donde ya hay que ser un poquito más específicos, ¿no? sí, generalmente ahí para complementar, el algoritmo que nosotros seguimos es que cuando hay casos un poco dudosos, es decir, que tenemos anticuerpos reactivos específicos contra el donador, pero tenemos MFIs pequeños y a lo mejor es el único anticuerpo que está por ahí dando reacción, y tenemos ahí duda, o cuando tenemos, por ejemplo, hay algunos medicamentos que se pueden unir a los anticuerpos, a las perlas que trae cargadas los antígenos HLA y estar dando ruido de fondo, o sea, o aparecen reactividades como si fuera ruido. Entonces, ahí es cuando nosotros recomendamos hacer la prueba cruzada por citometría de flujo para tener como una aproximación más biológica de cómo es que se da esta unión antígeno-anticuerpo y pues poder tener y ahí hay muchos limitantes, ¿no? En cada técnica tiene una limitante y uno hay que intentar entenderlas, sortearlas y dar al final un valor pronóstico, ¿no? Entonces, sí, ese es nuestro Ok, algoritmo al menos. Yo ok, podría doctora, añadir, gracias. si me permite, doctor, un Sí, dato clínico. Es indispensable todos aquellos que quieran hacer trasplantes haploidénticos, que el receptor tenga una prueba de donante de anticuerpos antidonador específico. Y es indispensable porque, pues, si tienen los anticuerpos y tienen más de 1000 de MFIs y todo lo que nos platicó la doctora, pues las tasas de falla, de rechazo, son muy altas. Y eso, pues, mete al paciente en problemas graves. Estoy hablando de más del 50%. Y no se diga pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades que no son neoplásicas, como los pacientes con anemia plástica. Y es la historia más triste de querer trasplantar a un paciente que ya desarrolló anticuerpos contra toda su familia y pues no tiene los recursos para hacer un trasplante de un donante no relacionado 100% compatible. Para los pacientes que tienen un donante 100% compatible, pues no es necesario hacer anticuerpos antidonador, puesto que aunque lo hubiera, anticuerpos serían auto-anti-HLA y estos no han demostrado tener un impacto negativo en el desenlace de los pacientes. Entonces tampoco hay que obsesionarse con eso, solo para los trasplantes haploidénticos y para los mm, que no son compatibles, 9 de 10 para abajo, ahí es donde hay que solicitar estos anticuerpos. Entonces, y bueno, hay mucho que no se sabe de este tema, pero en general como política es algo bastante razonable. Para no, ok, es difícil implementar este tipo de trasplantes así. ok. Unas dos últimos comentarios y pregunta, por obvio de tiempo. No sé si para el doctor Andrés Gómez suene tal vez un reclamo. Dice, ¿por qué no están los casos trasplantados del centro médico ABC? Ah, pues porque no Y los no le mandaron. digo quién pregunta, pero ya se lo ha de imaginar. No están porque no los mandaron. Y esto siempre va a ser un problema. Es normal, ¿no? Esta campaña, pues no hay un sitio único en donde se pueda hacer llegar esta información. Mucho de lo que hacemos lo hacemos llegar a través de WhatsApp, a través de... Esto fue antes de que yo tuviera algún rol en la AME, entonces no, tampoco podíamos usarla para compartir esta información como tal. Entonces, bueno, no se trata de tener todos los trasplantes de México, simplemente de tener una muestra representativa de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y yo creo que eso lo logramos y con eso le quiero dar las gracias nuevamente a todos. Y bueno, yo tengo amigos que hacen trasplantes en el ABC. Entonces, si quisieran enviar datos, me pueden escribir y mandarlos con mucho gusto y los podemos incorporar. Pero bueno, si no están, pues es porque no se mandaron. De acuerdo. Muy bien, doctor, gracias. Y me permito leer una felicitación amplia al comité y a los ponentes por el esfuerzo titánico de estos temas, que sirva para unar esfuerzos en bien del trasplante en hematología. El doctor Fabián Silva Escobar. Más felicitaciones, más felicitaciones. Y bueno, pues
por cuestiones de que ya son 8:31, ya todos están contentos y satisfechos de haber aprendido muchísimo de histocompatibilidad y trasplante. Les quiero dar las gracias tanto a la doctora Nidia Moncada por su brillante presentación y al doctor Andrés Gómez igualmente por este acercamiento de toda la información del trasplante de médula ósea en nuestro país. Y pues a nombre de la doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, quien no pudo estar con nosotros para terminar la sesión, les quiero dar las gracias a todos por su asistencia, a los ponentes nuevamente nuestro agradecimiento, a todos recordarles que no olviden descargar su constancia antes de salirse de la línea y pues que los esperamos en nuestro próximo congreso que ya viene para finales de este mes de octubre en Boca del Río, Veracruz. Que tengan excelente noche y muchas gracias. Gracias, hasta luego.